Estamos convencidos que la educación es una de las formas para poder cambiar al mundo. Nos parece que la unidad de los sistemas educativos es fundamental para trabajar la educación en México. Es por ello que el Cebeta 197 de Providencia en Ciudad Obregón, Sonora, llevará a cabo su sexto Congreso Académico de Educación Media Superior, Inteligencia Artificial y Educación, un enfoque adaptativo, donde podrá ser partícipe de conferencias y talleres, con expertos en materia educativa en esta ocasión, Eslovaquia como país invitado. 6 de febrero, virtual, registro de participantes en línea. Búscanos en nuestras redes sociales como Cebeta 197 Oficial o bien congresocebeta197.com. Somos Panteras. Quiero decirles que el aprendizaje adaptativo es una metodología que utiliza las tecnologías de información y comunicación, concretamente el análisis de datos, esto para adaptar la educación a las necesidades personales de cada estudiante. Se trata de una educación del aprendizaje a tiempo real, analizando aciertos y logros, errores también de nuestros estudiantes para conocer dónde se debe mejorar, encontrar esas áreas de oportunidad y tener un apoyo educativo tecnológico más personalizado para cada uno de ellos, que nos permita a nosotros como docentes obtener datos precisos y actualizados de cada uno de nuestros estudiantes. Quiero platicarles de esto, trata un poco esta primera conferencia, hablándonos de esta revolución educativa que es el aprendizaje adaptativo. Y les quiero platicar acerca de nuestro invitado, el primer conferencista. Jan Rehak es director nacional del programa de emprendimiento en el Tecnológico de Monterrey desde 2015. Además, es consultor y mentor para las incubadoras del Tecnológico de Monterrey, también del Instituto para el Futuro de la Educación y la incubadora LIF en Europa. Colabora con el Instituto de Emprendimiento de Eugenio Garza y asesora startups. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 2016 a 2020 y del Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico de Emprendimiento. Participa en los estudios de GEM y GES en México y Eslovaquia. Imparte clases en la Escuela de Negocios y la maestría en Emprendimiento Educativo. Forma parte del doctorado en Innovación Educativa. Con su doctorado de la Universidad Comenius de Bratislava, su experiencia combina consultoría, emprendimiento social y academia, buscando transformar la educación y generar impacto en el ecosistema emprendedor. Así que con mucho gusto cedo la palabra, él es de Eslovaquia, al doctor Jan Rehak. Lo escuchamos atentamente, doctor, para aprender más de toda su experiencia, de lo que quiere platicarnos en esta mañana. Muchísimas gracias por compartir pues conmigo esta mañana. Es un placer estar aquí con ustedes. Espero que se entienda mi español. No se crean, ya 10 años en México, ya uno aprende a hablar, porque como dicen, no hablas o no comes, ¿verdad? Entonces, voy a compartir con ustedes un par de esas reflexiones esta mañana sobre lo que está pasando en la educación de hoy y la educación adaptativa, pero mi enfoque, y espero que les guste mucho, mi enfoque va a ser al uso de la inteligencia artificial en esos procesos. ¿Cómo podemos empoderarnos en esos procesos de enseñanza-aprendizaje? Y la estructura es muy sencilla. Voy a hablar un poquito de lo que significa esa implementación de las nuevas tecnologías hoy en día para la educación a nivel global. Voy a hablar un poco de la experiencia, de mi experiencia en el TEC de Monterrey con implementación de estas tecnologías y qué nos han facilitado y a lo mejor dónde están algunos de los retos que estamos encontrando y si nos queda tiempo, un par de tips cómo podemos hacerlo en el día a día, en el proceso docente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien. Ahí a ver si se va a poder compartir, porque a lo mejor la van a tener que compartir ustedes por mí. Ahora sí, ¿la pueden ver? Me indican. Creo que ya se cargó. Sí, Fantástico. se está presentando ya, doctor. Sí. Excelentísimo. Muy, muy bien. Entonces, pues vamos a hablar de esta revolución educativa, pero particularmente vamos a hablar de ese uso de la inteligencia artificial y los retos que implican en esos procesos. Entonces ya me presentaron brevemente.
entonces ya saben quién soy. Igual, sí, al final les voy a compartir mi LinkedIn, mis redes, por si quieren continuar esta conversación en el espacio virtual, ¿verdad? Pero hay una cosa importante que tiene que ver con mi creencia acerca de la educación que les quiero compartir antes de empezar esta charla. Y esa creencia tiene que ver con la innovación. Yo creo firmemente que las únicas personas realmente profundamente exitosas en la vida somos o podemos ser nosotros los innovadores, las personas que somos dispuestas a salir de nuestra zona de confort, de buscar mejores maneras de resolver las oportunidades a las que nos enfrentamos día a día. Y yo estoy seguro que cada una y cada uno de ustedes que están hoy en día presentes son parte de ese cohorte de innovadores, porque si no, pues no estarían acá, ¿verdad? Están aquí para aprender, para ver qué pueden integrar, qué pueden mejorar, qué pueden pues desarrollar en base a esas charlas, esas conferencias que el día de hoy van a recibir. Entonces, por eso quiero partir, ¿no? Porque yo creo que es fundamental para nosotros los educadores comprender y pues no les tengo que contar mucho, la educación es una de las últimas, de los últimos aspectos que permanecen más o menos iguales que hace 150 años, ¿no? Entonces, si nosotros no somos innovadores, pues va a seguir permaneciendo igual y hay muchísima riqueza de conocimiento, de herramientas, de procesos, de aprendizajes que podemos integrar para con un fin muy sencillo, es facilitar el aprendizaje de nuestras y nuestros alumnos, de inspirar, de crear entornos donde personas puedan florecer, donde personas puedan aprender y puedan ser súper exitosos en la vida. Entonces, ese es nuestro enfoque, ese es un poquito acerca de mis creencias y quisiera empezar con una pequeña reflexión, un pequeño quote. Dicen que no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los humanos, ¿no? Eso posiblemente no va a pasar en los próximos 50 años en nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, lo que sí va a pasar es que los humanos que saben cómo utilizar la inteligencia artificial reemplazarán a los humanos que no saben, ¿no? Aquí lo voy a dejar para que lo observen, ¿no? Y en un momentito más van a ver todos esos ejemplos que ya hoy en día en la educación está sucediendo, que ya está haciéndose realidad a tan solo 2 años y medio desde que conocimos toda esa perspectiva generativa, pero no vamos a hablar solamente del uso de la inteligencia artificial generativa, pero es ese primer real experiencia que podemos observar. Híjole, aquí está pasando algo muy interesante. Entonces, lo dejo aquí nada más para que tengamos esa motivación, esa inspiración, que nosotros seamos las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial y van a ver, hay una forma como estas herramientas nos pueden ayudar de una forma extraordinaria para potencializar, para empoderarnos y empoderar a nuestras y nuestros alumnos en los procesos. Habiendo dicho eso, súper breve, nada más para tocar base, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es la simulación de los procesos de la inteligencia humana a través de sistemas informáticos, ¿va? Entonces, intenta hacer esos procesos de razonamiento sin meternos mucho a lo técnico, y estoy seguro que aquí hay muchos expertos que podríamos conversar de exactamente cómo funcionan esos procesos, pero no es el propósito de esa charla. Ese propósito es explorar cómo está transformando la educación y cómo eso tiene el impacto en las diferentes formas de educación, entre ellos la educación adaptativa. Y sobre todo, pues, ¿cuáles son esos retos que tenemos que tomar en cuenta? Pues aquí la primera reflexión para cada una y cada uno de ustedes. Yo estoy casi seguro que la mayoría de nosotros de alguna forma haya utilizado la inteligencia artificial en nuestro trabajo. Ojo, no estoy hablando ahorita de ChatGPT, ¿no? Estoy hablando de cosas como Google, ¿no? De cosas como Wikipedia, de todas esas plataformas que utilizamos día a día. YouTube, a lo mejor, si en algún momento pones un video a tu alumno o a tus alumnos, todo eso está
utilizando los motores de recomendación, los motores de búsqueda que están utilizando inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día ya nos está rodeando en todos los aspectos y existen instituciones, existen organizaciones que la están utilizando para potencializarla, para pues empoderar a sus usuarios, y nosotros somos los usuarios, ¿va? Hoy en día la reflexión es cómo yo me puedo volver ese actor de cambio que puede utilizar la inteligencia artificial para empoderar a mis oyentes, a mis usuarios, a mis alumnos, alumnas o colegas, ¿va? Si estás en un rol administrativo en la escuela, ¿va? Es lo mismo, hay herramientas extraordinarias para empoderar a maestros no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en los procesos administrativos, ¿va? Primer punto que me gustaría tocar ya, digamos, de la carnita de la charla, ¿verdad? Es que existen principios o patrones, ¿va? Que se repiten no solamente en educación, pero en todas las industrias que están en los últimos 18 meses, 24 meses, intentando adaptarse a lo que viene siendo la integración de la inteligencia artificial, ¿va? Y pueden ver aquí algunos de ellos, los principales que nos afectan en la educación. Automatización de procesos, es decir, mejorar la eficiencia operativa y reducir errores humanos, ¿no? Ahorita vemos cómo todo eso se transforma en la educación, pero automatización de procesos es una de ellas. Análisis predictivo, es decir, le doy un montón de datos y me proporciona esos hallazgos valiosos para entender hacia dónde van las tendencias futuras, qué está sucediendo en mi salón de clase, con mi proceso de enseñanza-aprendizaje, como un ejemplo. Personalización masiva, ¿no? Experiencias adaptadas a las necesidades de individuales. Eso es algo que AI nos está ayudando. Mejora de la experiencia del usuario de aprendiz, a través de chatbots, asistentes virtuales, interacción en tiempo real, ¿va? Es decir, multiplicar al profesor al humano para que cada alumno pueda hablar con él, y ahorita les doy un par de ejemplos. Optimización de recursos, maximizar las eficiencias en el uso de recursos, encontrar las mejores formas de la manera más rápida para optimizar los recursos. Toma de decisiones basada en datos grandes y facilitar decisiones estratégicas y precisas. Igual vamos a ver qué eso implica tanto para proceso de enseñanza-aprendizaje como en los procesos administrativos, y simulación de escenarios, ¿va? Entonces, esos siete patrones, estos 7 principios, podemos observar a través de la investigación en casi todas las industrias. Y donde a nosotros más nos va a estar afectando precisamente es en el ámbito educativo, porque por un lado crea oportunidades inmensas para cada uno de los profesores y de hecho para cada una y cada uno de los alumnos. Y eso también es un tema muy, muy importante, ¿va? Porque hasta cierto punto, cuando está llegando toda esa información y todas esas tecnologías, ¿qué sucede? Sucede algo muy interesante. Decimos, híjole, pero ahora ya no tienen que aprender las cosas nuestros alumnos. ¿Cómo va a impactar el proceso de aprendizaje de mis alumnas, mis alumnos? Y los de ustedes que se acuerdan, bueno, yo pues todavía no estaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero este es un dilema que no es la primera vez que en educación lo estamos enfrentando, ¿va? Hace unos 30 años, el mismo dilema, 30, 40 años, el mismo dilema estuvimos enfrentándonos en la enseñanza de matemáticas cuando llegaron las calculadoras, ¿va? Es decir, no es un problema nuevo, no es un dilema nuevo. El dilema es, a ver, existe tecnología nueva, la tecnología nueva facilita, automatiza, simplifica algunos procesos, tiene impacto en la manera como tenemos que aprender, cómo tenemos que enseñar. Siempre habrá personas que van a decir, a ver, espérate, hay que pensarlo bien, eso puede tener unos impactos adversos, y esas personas las necesitamos porque tenemos que entender que cada cambio y cada implementación de tecnología nueva puede traer tanto impactos positivos como negativos, pero al mismo tiempo tenemos esas personas que dicen, ok, pero ¿cómo sí? ¿Dónde hace sentido? Y aquí les dejo esos, por supuesto, les voy a compartir la presentación, no se pueden preocupar ahí, les voy a compartir el link para este espacio.
Nada más por sí. Se preguntaban para tener estos principios y pensar cómo funciona. Entonces, ¿cuál es la idea atrás de eso? Ver cómo esos principios están transformando la educación, dónde están las herramientas, cómo cada una y cada uno de ustedes, cómo tú puedes aprovechar de estos procesos, de estos sistemas, de esos cambios para empoderarte, ¿no? Porque al fin y al cabo, y yo es, pues, esa imagen, por supuesto, generada por la IA, es una imagen donde la IA está empoderando al humano, está creando un superhumano con capacidades exponencialmente mayores al humano de ayer por justo estos 7 principios que podemos utilizar a nuestro favor, ¿va? Pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado con algunos pues principios importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Y aquí vamos a ver un par de ejemplos que creo que hace sentido reflexionar. El primero es de la tutoría y aprendizaje personalizado. Los de ustedes que utilizan Duolingo seguramente lo han experimentado. Ese es uno de los ejemplos. Dreambox es otro, pero hay miles de esos, los llamamos los startups de EdTech, ¿no? De la tecnología educativa. Esas empresas que empiezan a ver, ok, ¿cómo utilizo esa tecnología para desarrollar procesos de microaprendizaje para los usuarios? ¿Qué es la tutoría aprendizaje personalizado? Utilizo inteligencia artificial para adaptar las lecciones según el progreso y las áreas de dificultad de cada uno de los aprendices, ¿va? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo como profesor en mi salón de clase con 30, 40, 50 alumnos? Es bien difícil. Ahora imagínate, Duolingo tiene docenas de millones de usuarios, ¿no? Y cada uno de ellos, gracias a esa capacidad de la inteligencia artificial, tiene el aprendizaje personalizado, la tutoría personalizada de acuerdo a sus avances, ¿no? Imposible sin la tecnología, ¿no? Aprendizaje adaptativo, justo el tema principal, donde de hecho yo me atrevería a argumentar que todos estos ejemplos que yo les voy a estar dando son ejemplos que podemos estar utilizando en el aprendizaje adaptativo, pero si lo veríamos como un punto aparte, pues los algoritmos, por ejemplo, en Coursera, adaptan el contenido del curso a por supuesto, las evaluaciones en función de tu rendimiento, de tus preferencias como aprendiz, ¿no? Entonces, ok, eso es muy, muy interesante y es algo que realmente nos puede ayudar. Es decir, ¿cómo adapto, ¿no? ¿Cómo personalizo, cómo adapto el contenido a las necesidades de mis aprendices? Análisis predictivo me encanta. OutSchool lo que hace es que utiliza la inteligencia artificial para ofrecer análisis predictivos de cada uno de los estudiantes. Entonces, yo tengo data de mi salón, entiendo dónde se encuentran mis estudiantes, dónde han tenido problemáticas, cuáles son los momentos donde más sufren, dónde están sus retos, y me ayuda a decir, ojo, mira, fulanito tiene tema en ese temario, tiene un problema en ese temario, y me ayuda a entender dónde están los alumnos y predecir dónde necesito enfocarme para ayudarles a mejorar, para ayudarles a aprender. Y eso otra vez vincula con el aprendizaje adaptativo. ¿Cómo adapto mis lecciones una vez sabiendo dónde están las áreas de oportunidad y dónde van a estar batallando mis alumnos gracias a ese dato, ¿no? Entonces, seguimos. Evaluación automatizada. Eso es algo que es más para nosotros los profesores, ¿verdad? ¿Cómo puedo corregir exámenes, tareas, proporcionando retroalimentación de calidad, ¿ah? De forma automatizada? Esa es una cosa, Gradescope, Turnitin y otros que ayudan en esos procesos. Vamos a ver un ejemplo de combinación de inteligencia artificial y realidad virtual que he tenido el gusto de implementar en algunas de mis clases, que hace precisamente eso, evalúa y provee retroalimentación basada en la inteligencia artificial. ¿Reemplaza? No reemplaza. Yo como profesor utilizo eso para que cada alumno tenga la retroalimentación inmediata, pero yo también lo reviso, yo también lo utilizo, yo también utilizo mis propios
procesos para evaluarlos. Sin embargo, ya tienen dos perspectivas. Entonces, eso es algo muy interesante. La simulación y realidad virtual, la inteligencia artificial, ahí crea experiencias de aprendizaje inmersivas en realidad virtual. Está increíble. Les voy a dar un par de ejemplos. Como yo puedo crear todos unos escenarios, todos unos mundos de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a las necesidades de mi clase y de acuerdo a las necesidades de cada una y cada uno de mis alumnos. Los chatbots educativos, como por ejemplo el HubSpot, que ofrece asistencia y tutoría tanto a los empleados como a los alumnos, es decir, tanto a los profesores como a alumnos, proporcionando recursos, respondiendo preguntas frecuentes, extraordinario. Y nosotros lo podemos nutrir. Y les voy a dar también un ejemplo que hicimos con eso en el TEC. La inteligencia artificial en proceso de analizar las brechas de habilidades, ¿no? Y entender las competencias actuales y predecir necesidades y habilidades. ¿Va? Eso tanto en las escuelas, Coursera for Business, por ejemplo, lo hace, con Cornerstone On Demand, Skillsoft, pero también en el aprendizaje continuo, en la educación continua, en la educación no formal, ¿no? Donde las personas quieren seguir aprendiendo gracias a la inteligencia artificial. ¿Mm? Detección y análisis de sentimientos. Esto es algo que es el futuro. ¿Va? Entender no solamente qué saben las personas, pero también cómo se encuentran, cómo están, ¿no? Cómo están emocionalmente. Porque ya sabemos que la emocionalidad pues afecta la manera, o el estado emocional afecta la manera en la cual la persona puede aprender, puede retener información, puede participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si yo tengo la herramienta que me ayuda a analizar los sentimientos y interpretar cómo están y proporcionar esa retroalimentación personalizada, pues ya la estoy ganando. Por supuesto, gamificación está siendo empoderadísima a través de la inteligencia artificial y otra vez me ayuda a integrarla en mi proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón y desarrollar pues esa manera adaptativa a cada alumno y pues realmente adaptar esos retos en el proceso de gamificación a niveles de dificultad pues basados en el rendimiento de cada una y cada uno de mis alumnos. Eh, Hay más, por supuesto, nada más viendo cómo esos 7 principios se están transformando a lo que viene siendo el proceso. ¿Va? Entonces, ahí estamos, por ejemplo, automatización de tareas administrativas, ¿va? Eso más para ustedes, los administradores que nos acompañan el día de hoy. Power School, que es un sistema integral de gestión escolar, que nos puede ayudar a automatizar el seguimiento de asistencia, calificación, programación. Gracias a Dios, ¿no? Llegó eso de automatizar la programación. Claro, es perfecto, ¿no? Pero ayuda un montón, ¿no? Creación de contenido por inteligencia artificial a través de plataformas para los profesores que te ayuda a nutrir, a adaptar y generar rutas de aprendizaje personalizadas y materiales personalizados para los estudiantes. ¿Va? Toma de decisiones basadas en datos, Bright Bytes, otra vez un poco de ese análisis predictivo, pues analizar datos de diversas fuentes, incluyendo el rendimiento estudiantil, asistencia, comportamiento, su interacción y dándome insights, dándome hallazgos como profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, otra vez ayudándome a saber dónde se encuentran, qué es lo que están haciendo. ¿Ah? Y pues, por supuesto, una cosa interesante es la práctica ética inclusiva gracias a inteligencia artificial, Turnitin, que detecta plagio y asegura la integridad académica, ¿verdad? Y pues esos estándares éticos que yo quiero poner en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por supuesto, no solamente queremos que aprendan los alumnos, nosotros también como educadores tenemos que seguir aprendiendo y una manera como la AI aprende, pues nos ayuda es a través de EdThina, que es una plataforma que ayuda a pues, analizar las prácticas y proporciona la retroalimentación personalizada a cada profesor, ¿no? Y ayuda a mejorar estrategias basadas en el contenido, basadas en el desempeño, basadas en los alumnos. ¿No? Entonces, aquí un par de interesantísimos procesos, ¿no? Que
cómo se transforma eso en el aprendizaje, ¿no? Entonces, les mostré 7 principios y 14 ejemplos, 2 ejemplos por cada uno de esos principios. Y ahorita, brevemente, ¿qué significó eso para nosotros en el TEC de Monterrey? ¿Cuál es mi experiencia con el uso de la inteligencia artificial? Y cómo nosotros hemos sido capaces de, pues, enfrentarse a algunos de los retos. Y estamos, como todos, aprendiendo en ese proceso. Y hasta cierto punto experimentando, ¿no? Les contaron, mi rol es director nacional de programa de emprendimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Pues busco de las mejores prácticas que se están haciendo en el mundo, intento ver cómo puedo en una parte del programa, una parte de la licenciatura en emprendimiento, implementar alguna herramienta en un salón, en un campus, y veo el rendimiento y luego veo y tomamos decisión en el comité de la calidad académica si esto, basado en los resultados, hace sentido expandir a nivel nacional en los diferentes campus donde se ofrece el programa, como un ejemplo. Y voy a tocar ese punto en un momentito más, pero yo creo que vale la pena pues observarlo. Pero aquí hay un par de esos ejemplos, ¿va? La primera que me fascinó y que me encantó y que estamos utilizando es el uso de las simulaciones y la realidad virtual con la inteligencia artificial, ¿va? Existe una startup EdTech, ¿no? Que está diseñando un software que se puede utilizar tanto en la computadora como en esos visores, ¿va? Esa es una de mis alumnas en el campus Querétaro que está ahí practicando. De hecho, en mi Instagram al final se los voy a compartir. Pues puse algunos videos y algunos reels sobre este uso y cómo lo hemos hecho. Pero pues, ¿qué hicimos? Yo enseño y entreno a futuras emprendedoras e emprendedores a través del programa académico, ¿no? Y pues entonces primero hicimos una alianza con la plataforma Virtual Speech y primero testeamos lo que ofrecen y colaboramos entre el departamento de emprendimiento y un laboratorio que tenemos dentro de algunos de los campus. Está en 3 campus, es el laboratorio de las tecnologías emergentes y entre ellas utilizan la realidad virtual. ¿Qué hicimos? Este Virtual Speech que hace nos ayuda a poner el alumno a través de la realidad virtual en un escenario virtual, por ejemplo, en el palco de un TED Talk, ¿no? En el escenario de un TED Talk, y él se vuelve protagonista de esa charla en un auditorio grande, lleno de personas, ¿no? Y tiene que hacer su presentación. Y la inteligencia artificial, a través de ese software, lo escucha, lo evalúa, no solamente lo que dice, pero también hacia dónde mira, si hizo contacto visual, cómo está su postura, cómo está moviendo las manos. Y al final de su charla le da esa retroalimentación de, a ver, no has mirado a las personas, has estado leyendo de tus filminas, ¿verdad? Y todo eso te da de una forma muy interesante de cómo hablaste y también te da retroalimentación, analizando tu charla de qué has dicho, te da retroalimentación y te da una calificación, ¿va? Pasó algo muy interesante. Ya saben que nuestros alumnos y nuestras alumnas el día de hoy son pues un poco más sensibles, ¿no? Por decirlo bonito. Entonces, si yo como profesor le digo a la alumna, oye, la verdad, la regaste tremendo, no puede ser, ¿cómo pudiste hacer esto? La verdad, la neta, muy mal, ¿no? Me va a odiar por el resto de su vida y no va a aprender nada, ¿no? Porque se va a poner en una forma defensiva. Pero ¿qué hemos observado a través de esos experimentos con la inteligencia artificial? Si lo mismo le dice la inteligencia artificial, la reacción del alumno es, tiene razón. Muy interesante. Es decir, como no es un humano, como no tengo que estar defendiéndome, el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy diferente, ¿va? Entonces, esa es una cosa fantástica y muy interesante que sucedió. Pasamos a una cosa un poco más elaborada con estos mismos Virtual Speech. Les pedimos desarrollo, pues, on demand, ¿no? Le dijimos, mira, yo tengo esos retos en el salón de clase, ayúdame a meterlo. Nos dieron acceso a
poner nuestros propios prompts dentro del software, ¿qué sucede? Diseñamos escenarios propios. Por ejemplo, como yo tengo alumnos que están estudiando la licenciatura en emprendimiento, están desarrollando sus proyectos, diseñé un escenario donde esos alumnos tenían que intentar a vender su proyecto a un avatar de inteligencia artificial y tener esa conversación, esa negociación uno a uno. Y eso es donde realmente la magia empezó a suceder, porque ese avatar yo le dije a través de lenguaje natural qué quisiera que haga, ¿no? Entonces le dije, mira, al avatar, a la inteligencia artificial, le escribí, que eres un directivo de un caso particular. Esa alumna estaba desarrollando precisamente una solución para escuelas, ¿no? Entonces le dije, eres el directivo de una escuela que es de este tamaño, tiene tantos alumnos, vas a estar escuchando a propuestas de mejora, bla, bla, bla. Quiero que seas una persona que es muy difícil, que negocie duro, que le dé retroalimentación directa a la persona, ¿no? Fantástico. Y ahora puse a mi alumna allá en el escenario a través de la realidad virtual para que empiece a negociar con ese avatar de la inteligencia artificial. Y una negociación bien ruda, la alumna hasta se enojó al final, ¿cómo va a ser? ¿No? Y luego termina esa interacción y el avatar se vuelve un coach, se vuelve un mentor y empieza a decir, oye, pues mira, hiciste esto, pudiste haber hecho eso, tu argumento lo pudiste desarrollar de una forma diferente. Entonces está increíble, ¿no? Y por supuesto, probé la retroalimentación, la calificó, le dijo por qué, también habló de cómo hablaste y qué hablaste. No, fantástico. Ahora bien, ¿por qué les estoy hablando tanto de eso? Si ustedes van a la página de Virtual Speech, tienen un montón de demos gratuitos que tú puedes estar utilizando en tu clase a través de una computadora. Ni siquiera necesitas el headset, ¿va? Y hay muchos escenarios que tú ya en ese momento puedes utilizar de forma gratuita, ¿va? Entonces, nosotros hoy en día estamos evaluando si en el TEC lo queremos utilizar a nivel nacional y, por supuesto, hay un montón de cosas que tenemos que estar evaluando, ¿va? Hay las consideraciones éticas y las de seguridad, de ciberseguridad, qué datos está utilizando ese software y nuestros ingenieros hoy en día están trabajando en ello. Pero yo ya sé que es algo que facilita el aprendizaje gracias al AI a mis alumnos. Por el momento lo utilicé en 2 campus, ¿no? Pero mi sueño es que todos los campus lo estén utilizando, todos los 20 y tantos campus del TEC, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo que a mí me fascinó, porque tiene que ver enseñanza adaptativa o aprendizaje adaptativo, aprendizaje personalizado, retroalimentación en tiempo real y automatización de calificación. Por supuesto, yo también reviso y le doy retroalimentación a cada uno de los alumnos basándome en mi observación, pero recibe retroalimentación de 2 partes, ¿vale? Entonces, eso como un ejemplo interesantísimo. Otra cosa que hemos hecho son las tutorías personalizadas, ¿va? Utilizando el GPTs, ¿no? Que es un formato que tiene el chat GPT muy sencillo para tú programar tu propio chatbot, entre comillas, ¿no? Entonces, lo hemos intentado hacer en diferentes partes, en entregables. Por ejemplo, yo nutro el GPTs con el desarrollo, con los criterios del entregable, con mis criterios, le digo, a ver, quiero que tú estés dando la retroalimentación de esta forma, genero una liga, cada uno de ustedes lo pueden hacer ya con el GPT, y paso la liga a mis alumnos y lo que les digo es, a ver, cada uno de ustedes tiene que subir su entregable al menos 1 o 2 veces a ese chatbot para que les dé retroalimentación. ¿Qué les está faltando? ¿Va? En base a los criterios y la estructura que estamos utilizando en el salón de clase. ¿Qué sucede? Si yo tengo 35 alumnos en el salón y cada uno de los alumnos me estaría preguntando esto por correo en la clase, son horas y horas de tiempo, ¿va? Y a lo mejor hasta no me doy cuenta de algún detalle porque no me da tiempo de leer 35 cosas 5 veces, ¿va? Sin embargo, el AI lo revisa, le da retroalimentación, lo mejora, le da sugerencias que mejorar, el alumno lo pone y, por supuesto, al final lo entrega en su versión final, me entrega también las conversaciones que ha tenido con el AI, ¿va? Para yo ver qué le subiste, qué te sugirió, cómo lo implementaste. Y yo lo evalúo al final,
¿va? Pero ya tiene toda esa retroalimentación, toda esa tutoría personalizada basada en lo que yo decidí como criterios y como approach y materiales que yo le subí, ¿va? Y eso lo hice para entregables, eso en algunos casos lo hice para materia completa, le subí el syllabus de la materia y lo desarrollé de tal forma para que ella ya sepa las fechas de entregables, qué entregable, qué tiene que contener. Entonces el alumno tenía como un syllabus automatizado conversacional, ¿no? Es decir, no tenía que buscar, pero le preguntó, oye, próxima semana, ¿qué tema es y qué entregar? Y el GPT le responde. Eso como un ejemplo que he utilizado en mi clase y he implementado en algunos de los programas que traemos, ¿no? Y por supuesto, no lo hemos hecho solo, es colaborar entre profesores del departamento y el centro de desarrollo docente que tenemos en el TEC, ¿no? Como un ejemplo. Aprendizaje adaptativo. Realize It es fantástico, lo puedes vincular, lo vinculamos con nuestro LMS, que nosotros utilizamos Canvas, y para que cada uno de los alumnos pues, puede recibir esa vinculación y esa perspectiva adaptativa de las tareas del proceso. Claro, es un poquito de trabajo back office que tú tienes que hacer como profesor para poder desarrollarlo, ¿va? Pero tú puedes vincular las tareas para que se estén adaptando al proceso de tu alumno, ¿va? Eso como algo que estamos implementando. Evaluación automatizada, otra vez, eso no reemplaza al profesor, pero tú si desarrollas un proceso que cuando tú subas el entregable del alumno, te da recomendaciones, oye, aquí hay área de oportunidad, revisa esto, revisa esto, revisa esto, puede utilizar, revisamos el plagio, por supuesto, a través de Turnitin, utilizando AI, estamos pilotando algunos GPTs donde nos dan esa retroalimentación, ¿va? Para evaluar a los alumnos, ¿va? Particularmente en un momento donde los hemos utilizado son los exámenes de última materia, donde tienes 150 alumnos que tienen que entregar algo, entonces el profesor, para facilitar el proceso, le da el AI algunos puntos. Oye, en ese alumno revisa en su entregable tal párrafo porque le falta algo, ¿no? Entonces ya el profesor sabe dónde ir, sabe dónde revisar, ¿no? Y eso pues es un proceso de investigación que estamos llevando a cabo actualmente, ¿no? De esa evaluación, de ese apoyo como asistente en evaluación para los profesores. Análisis predictivo y multimodal, eso es otro enfoque que pues es un proceso que hemos implementado para desarrollar pues esa investigación, entender cómo lo podemos utilizar. Entonces, analizamos la interacción de los alumnos en las interfaces virtuales para predecir problemáticas y oportunidades y pues también una perspectiva de multimodal donde los alumnos corrimos unos experimentos con los diferentes medidores que les puedes poner para aprender para el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de eso y predecir cómo podemos adaptar las estrategias en el salón de clase para tomar en cuenta esas diferentes brechas y esas diferentes particularidades de los alumnos. De hecho, una compañera que estaba guiando en el doctorado de innovación educativa, justo en eso hizo su tesis doctoral, ¿no? Entonces ahí es posible hasta leerla y leer los artículos de esa investigación, ¿no? De cómo funciona y cómo lo podemos estar utilizando. Y pues lo más sencillo, algo muy, muy, muy simple en el tech desarrollo, un tech bot, ¿verdad? Que es básicamente un chatbot basado en el modelo de ChatGPT que básicamente funciona como un chatbot. Tú lo que le preguntes, él te puede estar respondiendo, ¿va? Por ejemplo, pues aquí pueden ver alguna interacción que yo hice para entender cómo lo puedo hacer y aquí me está ayudando, ¿no? Pues lo que necesitas de tus credenciales, lo que sea, pero es conversacional. Yo le escribo, oye, ¿cómo hago, por decir algo, revalidación de gastos? Porque hice un viaje y utilicé la tarjeta corporativa, yo no sé, ¿no? Y me dice, no, mira, pues tienes que hacer esto, me guía, ¿va? Pero es un bot, ¿va? Claro, tiene sus límites, está nutrido con la información institucional, entonces se sabe los procesos, se sabe los manuales, sabe dónde en los
en las páginas se encuentra, pero me facilita un montón. Y obviamente es circuito cerrado, es decir, no utiliza la información, no está aprendiendo sobre mis datos personales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo interesante que nos funcionó y que el TEC ha utilizado, ha piloteado en los últimos años, ¿va? Una cosa importante que hemos mencionado, gamificación del aprendizaje y cómo tiene impacto en el aprendizaje adaptativo, ¿va? Colaboramos con la Universidad de Pensilvania en una cosa que se llama Wharton Interactive, pero en base a aprendizajes que aprendimos allá de las simulaciones, pues empezamos a desarrollar las propias. Entonces hicimos una simulación que se llama Simul Coffee para emprendedores, que simula como si estuvieras lanzando una cafetería. El interview, que simula una entrevista, ¿va? Para los alumnos. Real de Platas es una simulación en realidad virtual con AI generativo que simula un caso donde estamos desarrollando turismo. Realmente está basado en Real de 14, pero pues es muy interesante todo lo que se puede hacer cuando aprendes y ves cómo se está haciendo en otras universidades o en otras instituciones y dices, ok, eso lo quiero hacer. Y pues al fin y al cabo, pues es eso, es identificar las necesidades de mis alumnos y buscar cómo desarrollo o cómo utilizo lo que existe allá afuera o cómo puedo desarrollar algo internamente, ¿va? Para gamificar, para pilotear. Bueno, aquí no se muestra, pero esto es algo que recientemente estamos piloteando, es la inteligencia artificial para enseñanza de emprendimiento, y ahí estamos colaborando con el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, donde ellos desarrollaron un AI, llevan 7 años desarrollando un AI como copiloto para alumnos de emprendimiento, y pues vamos a pilotearlo el semestre que viene. De hecho, nosotros empezamos clases el lunes, entonces vamos a pilotear ese aprendizaje y ese uso de la inteligencia artificial para esta colaboración. Entonces estamos muy entusiasmados y emocionados de cómo va a funcionar. Eso todavía no tengo los datos o los resultados, pero es algo que pues estamos emocionados de hacer. Habiendo dicho esto, algunas reflexiones a lo que me ha llevado ese proceso de implementación de la inteligencia artificial para crear esos entornos de aprendizaje adaptativo, para crear esos entornos de enseñanza-aprendizaje de calidad. Número 1 es, necesitamos aprender. Yo necesito aprender un montón si quiero hacerlo, ¿no? Esto es algo que yo necesito hacer como profesor y necesito facilitar el aprendizaje para las personas que me rodean, pero necesito empezar con un punto sencillo para entender cómo hacerlo. Otro es, pues, existen habilidades y competencias emergentes que mis alumnos van a necesitar tener, ¿va? Entonces yo tengo que facilitar eso. Número 3, el rol está cambiando. Mis roles como profesor son diferentes hoy en día, ¿va? Yo ya no soy el único proveedor de conocimiento, ¿va? Soy la persona que acompaña al alumno en su proceso de aprendizaje, ¿va? Yo hasta cierto punto soy constructivista en ese proceso, pero al fin y al cabo es eso, y la inteligencia artificial lo está potencializando, ¿va? Esta cosa es una cosa importantísima. Si bien nosotros estamos en diferentes niveles educativos, necesitamos entender que ese aprendizaje va a ser toda la vida, ¿no? Y por supuesto, una cosa importante, necesitamos aprender a medir el impacto, ¿no? ¿Por qué? Pues yo no sé, puede tener cosas positivas, cosas negativas. Yo necesito entender qué está sucediendo en el salón de clase, cómo facilita a mis alumnos. Les voy a dar un ejemplo de esa medición de impacto que me ayudó un montón a entender cómo utilizarlo en mi salón de clase. Corrí un proceso de usar los GPTs, los chatbots, con mis alumnos basado en algunos entregables para que sean como copilotos, pero una reflexión de mis alumnos fue la siguiente. Dicen, está fantástico para algunas tareas, pero en algunas tareas queremos utilizar nuestro propio cerebro, ¿ah? Porque es interesante observar dónde me ayuda y dónde yo tengo que estar pensando, ¿no? Entonces, adapté esos procesos de integración de AI basada en la retroalimentación de los alumnos. Entonces, en algunas tareas tenían que utilizar el AI para aprender cómo usarlo,
Y en algunas tareas al revés, la hicieron en papel y pluma para que, y con post-it notes, ¿no? Para que utilicen su propio cerebro. Pero yo tuve que crear esos aprendizajes y luego mostrarles, mira, ¿qué está sucediendo aquí? Y llevarlo a la discusión, ¿no? Eh, entonces, aquí algunos puntos importantes para considerar, ¿no? Cómo yo creo esa cultura de aprendizaje tanto en mi institución como en mi salón de clase, ¿va? Yo entiendo perfectamente, en el TEC tenemos el mismo reto. Hay profesor que dice, si yo te veo utilizar el AI en mi clase, reprobado, deshonestidad académica. Yo no sé si esto es la manera más adecuada a responder hasta este problema. No tenemos que tener miedo, pero tenemos que entender dónde sí se puede usar y de qué forma ética y dónde no, ¿no? Esto es importantísimo para mí, el empoderamiento para el uso de la inteligencia artificial a través de tareas, a través de momentos en el salón de clase, a través de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y no hacerlo solos, ¿no? Al fin y al cabo, no hacerlo solos, ¿no? Aquí, eso lo pueden revisar. Hay una documentación de UNESCO que hace análisis y recomendaciones. Lo que me encanta es eso, la inteligencia artificial debe complementar y no reemplazar la inteligencia humana, empoderar, ¿no? Y hay algunas recomendaciones aquí de regulación, de validación, de formación docente que el UNESCO nos da, ¿va? Para entender qué está pasando. Importante, la ética es un punto importantísimo, ¿no? Y pues la adecuación pedagógica de las herramientas, ¿ah? Otra cosa importante, ¿cuáles son los retos? Riesgos de sesgo y desinformación, importantísimo. Hoy en día nosotros tenemos que tener mucha claridad que la inteligencia artificial puede alucinar, le dicen, que está alucinando, ¿no? Que nos está diciendo algo que no es verdad. Nosotros tenemos que tener ese criterio de pensamiento crítico. El impacto en el rol docente, ¿cuál es, según UNESCO, la automatización de tareas rutinarias, ¿va? Pero no eliminación de la necesidad de maestros bien capacitados, ¿va? Y hay un montón de oportunidades. Primero, el soporte personalizado, ¿no? Y el acceso a nuevas herramientas que empoderan en vez de reemplazar, ¿va? Eh, por supuesto, hay un tema importante de supervisión y de regulación y de formación continua, ¿no? Pero, pues tiene que ver con esa visión futurista de diseño de políticas inclusivas, participación activa del maestro, eh, que pues utiliza el AI para automatizar algunas tareas, pero no lo reemplaza, ¿no? Entonces, aquí les voy a compartir eso. Ustedes, una vez que tengan, ahorita en el chat les comparto el link para esa presentación. Ahí nada más con un clic en ese botón los va a llevar a UNESCO con toda esa documentación, por si quieren darse una revisada de eso. Es un documento fantástico de los reportes de AI en educación, ¿va? Muy bien. ¿Qué sigue? Tenemos unos minutos más antes de abrir luego el foro para conversación. Eh, pues primero, ya está siendo impactada la educación profundamente y tenemos que irnos adaptando. Aquí la pregunta es que si nosotros podemos permitirnos esperar que otros diseñen el futuro para nosotros o si queremos liderar la integración de la AI en los procesos educativos operativos, ¿no? Nosotros en el TEC y yo como director nacional de programa quiero liderar esa integración. Yo no quiero esperar que de MIT o de Harvard me dicen cómo se debería hacer, porque estamos todos en el mismo punto de partida hoy en día. Para serles honestos, en los últimos 2 años he ido a 2 docenas de congresos en todo el mundo donde se habla del uso de la AI en la educación y en la educación emprendedora. Y les puedo decir que sabemos lo mismo en México que saben en Bruselas y que saben en Estados Unidos. Estamos en el mismo punto de partida. Entonces podemos esperar y decir, bueno, aquí vamos a esperar a ver qué nos dicen los gringos cómo se hace, o lo podemos hacer nosotros, ¿ah? Yo abogo fuertemente que cada una de nosotros y cada uno de ustedes seamos esos innovadores que digan, a ver, aquí está,
quiero aprender, quiero ver cómo lo puedo utilizar, quiero desarrollar las soluciones para mis alumnos en su contexto y irlas luego escalando. Existe un montón de emprendimientos, de startups que están enfocados a esos latinoamericanos increíbles. De hecho, el fundador de Duolingo es latino. ¿Ah? eh, que están cambiando el mundo hoy en día. Nosotros podemos hacerlo en nuestro salón de clase, en nuestra escuela. Entonces, aquí un par de tips, ¿va? Un par de tips sencillos, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos aprovechar. ¿Va? Profesores, automatizar tareas administrativas, calificación, organización de clases, retroalimentación, automatizar todas esas tareas que les acabo de mostrar, todos esos usos, personalización de aprendizaje, ¿ah? Utilizando los GPTs, creación de contenido educativo optimizado, textos interactivos, resúmenes automáticos, un montón de cosas que nos puede ayudar. Los estudiantes, ¿qué pueden hacer? ¿O cómo podemos empoderarlos? Acceso a tutorías personalizadas 24/7. Si yo utilizo el GPTs, por ejemplo, o existen otras maneras, ¿no? Mejora en la productividad y la organización. Claro, los alumnos pueden utilizarlo para mejor tomar nota, para resúmenes de libros, para planificar sus tareas, para que le dé esa retroalimentación continua. Simulaciones y aprendizaje basado en AI. Un par de ejemplos que les acabo de mostrar, ¿no? Que funcionan de una forma fantástica, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación en puntos sencillos para la integración de la inteligencia artificial en el aula? ¿No? Primero, AI como asistente de enseñanza, eso es, le decimos en inglés, low hanging fruit, sencillo y rápido de implementar, ¿no? Uso de chatbots educativos para responder preguntas frecuentes de los alumnos, si yo lo nutro con el syllabus, herramientas de AI para generar evaluaciones automatizadas o ayudarme en ese proceso, aprendizaje personalizado, podemos utilizar un montón de plataformas que nos ayudan en ese proceso, crear rutas de aprendizaje personalizada basada en el desempeño de nuestros alumnos, ¿no? Mejorar la experiencia de aprendizaje a través de gamificación, simulaciones, irlo adaptando a las necesidades de nuestros alumnos y al fin y al cabo, ¿cómo lo implemento? Sin abrumarse, porque ya entiendo completamente cómo, si eso es la primera vez que ven lo que está sucediendo, pues no se siente bonito a veces, ¿no? Pero espero inspirarlos en ese proceso, ¿no? Y aquí hay 4 pasos sencillos. ¿Cómo lo incorporo? ¿Va? En mi clase. Número 1, objetivo. Número 2, piloto. Número 3, medición. Y número 4, expansión. ¿A qué se refiere? Yo primero tengo que definir qué quiero lograr de todo esto, lo que acaba de mostrarme Jan, o lo que ya conocía, ¿no? ¿Qué es lo que me resonó? ¿Qué es lo que hace sentido? ¿Qué es lo que yo podría estar utilizando hoy en mi salón de clase? ¿Va? ¿Cuál es el punto de partida para mí? ¿Qué quiero lograr? ¿Va? Ejemplo sencillo para mi clase es, yo quiero que mis alumnos en clase de metodologías de innovación tecnológica que doy, quiero que aprendan a cómo utilizar la inteligencia artificial para empoderarlos en los procesos de, de síntesis de su investigación. ¿Va? Eso es mi objetivo. ¿Va? Entonces, ¿cuál va a ser mi piloto? Pues yo voy a desarrollar en una clase, ¿va? No en todo el curso, pero en una clase en específico, la semana 3 o la semana 5, yo no sé, creo que el semestre pasado lo hice en la semana 4, ¿no? Donde ya primero tienen que hacer mucha investigación de fuentes secundarias, hablar con posibles usuarios, fuentes primarias, hacer entrevistas y llegan con un montón de información y tendencias. Y desarrollé un GPTs donde ellos lo nutren y les dice, mira, para la problemática que quieres resolver junto con toda esa información, hay esas maneras que hacer, aquí lo puedes mejorar. Entonces hace síntesis, les ayuda en ese proceso de síntesis y los sigue nutriendo con datos y los sigue adaptando de acuerdo a toda la data que ellos tenían que investigar y aprender. Muy bien. Entonces haces un piloto, una actividad en tu clase utilizando el AI, adaptada a las necesidades de tus usuarios, de tus clientes, de tus alumnos.
Medir el impacto. Entonces, por supuesto, yo hice un montón de medición. Primero vi las interacciones, corrí encuestas a los alumnos donde tuvieron que hacer retroalimentación. Les pedí hacer reflexiones en sus entregables finales acerca del uso de la inteligencia artificial y vi que tiene sentido. Fantástico, excelente, funcionó, tuvo impacto positivo. Muy bien, entonces ahora lo puedo expandir, ¿no? Ahora lo puedo compartir con otros profesores a nivel nacional del TEC que dan esa misma clase y decirles, mira, hice esto, así me funcionó, así impactó a mis alumnos. Aquí está el manual que desarrollé para implementación de esa actividad. Aquí está el AI que desarrollé, lo pueden utilizar. Así de, bueno, suena sencillo, no es sencillo, requiere pensar y requiere trabajarlo, pero es algo que puede funcionar, ¿no? Entonces, desarrollar el objetivo claro es primordial. ¿Cómo lo hago? ¿Qué quiero hacer? Mejorar el aprendizaje personalizado, por ejemplo, o incrementar eficiencia, integrar AI en el currículum. Y bueno, aquí un ejemplo, lo pueden revisar porque creo que ya estoy casi sobre la hora. ¿Va? Eh, Implementar los proyectos pilotos que les acabo de compartir en proyectos pequeños, definir las lecciones aprendidas y luego ver cómo evalúo y cómo lo escalo. ¿Ah? Aquí un par de ejemplos sencillos, explorar y conocer las herramientas, integrar pequeñas actividades, evaluar el impacto y expandir el uso, ¿no? Más o menos lo que les acabo de compartir ahorita. Y pues una reflexión final. El mensaje clave es el siguiente, no, el AI no nos va a reemplazar, pero nos va a potenciar, nos va a ayudar a crear esta adaptatividad de todo lo que estamos haciendo, pero nuestro rol y el rol de nuestros alumnos está cambiando. Ya no soy el único proveedor de aprendizaje, tengo que enfocar los esfuerzos en habilidades como pensamiento crítico, creatividad y empatía dentro de mi clase. Y el rol del alumno, pues pasar de un aprendiz pasivo a un aprendizaje autónomo y personalizado, ¿no? Y aprender a interactuar éticamente con la inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje. ¿Va? Entonces, aquí voy a parar. ¿Va? Espero que todo lo que les he compartido, pues les hizo sentido en ese proceso, que se llevan algo de valor para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, no sé si nos queda algún tiempo para una o dos preguntas, Roberto. Sí, así es, doctor Jan. Muchas gracias por tu interesante charla. Vamos a dar el tiempo de unas preguntas. Veía yo, pues, cómo a través de tu conferencia, de tu plática, pues recapitulas lo que estaremos viendo durante este congreso. Nos hablaste mucho de los chatbots educativos. Tenemos una conferencia hacia el final exclusiva de los chatbots, de los algoritmos. Así que, pues creo que ha sido muy relevante tu charla, sobre todo, pues, las ventajas que tiene la inteligencia artificial en el uso educativo como un apoyo, lo mencionas bien, no como un sustituto del ser humano, pero sí como un apoyo más en estos tiempos en los que tú lo conoces, nuestra educación en México, donde hacemos énfasis con la nueva escuela mexicana en la retroalimentación. Y a veces es muy complicado retroalimentar por nuestro enorme número de estudiantes que tenemos en los grupos escolares, sobre todo en educación pública. En este congreso se conectan muchas personas de educación pública, desde básica hasta educación superior, y pues el gran problema, ¿no?, de cómo atender a tantos estudiantes de una forma personalizada es difícil, pero creo que nos podemos apoyar con todas estas herramientas que nos mencionas. Muchos de ellas ya quizá las utilizamos de alguna forma en la evaluación, sobre todo evaluación automatizada, pero creo que nos falta más en el aspecto de retroalimentación, y nos ha sugerido bastantes herramientas ahí que nos gustaría probar, yo creo, a todos, para empezarlas a utilizar y hacer más efectiva la retroalimentación. Quiero cederle aquí la palabra a mi compañera Luz Marina Navarro, compañera también de Cebeta 197, maestra de la institución, para que nos haga el favor de darle la palabra a dos personas. Por ahí vemos algunos ya tienen levantada su mano.
para ver qué comentarios tienen o qué preguntas para el doctor Llano. Sí, le reitero las gracias, doctor Jan, y vamos a pasar a una ronda de preguntas. Tengo por aquí manita levantada de Andrés Fraguela Collar. Si gusta, puede activar su micrófono para que le externe sus dudas o comentarios al doctor Reac, por favor. Hola, muy buenos días, Jan. Me ha resultado muy interesante tu plática, verdaderamente muy interesante. Además, te felicito por el dominio del idioma. Sí. Pero mira, yo soy profesor universitario, profesor investigador, y me dedico más bien a la investigación, a formar investigadores. Toda mi vida me he dedicado a eso, a dirigir tesis doctorales, proyectos de investigación, grupos de investigación. En general, a formar gente capaz de crear por sí misma, gente capaz de innovar por sí misma. Y ahora de pronto aparece la inteligencia artificial. Yo creo que tú hablabas al principio de tus creencias, te voy a decir un par de las mías. Una de ellas es que es imposible formar este tipo de personas si desde la educación más básica no están acostumbrados a crear y no están acostumbrados a innovar, de alguna forma. Y yo creo que eso se puede hacer. Una de mis creencias es que eso se puede lograr desde los niveles más básicos educativos. No hay que esperar a la universidad para ello. Y que para lograrlo es muy importante que el estudiante tome un papel muy activo en todo el proceso educativo. Y a mí lo que me preocupa de la inteligencia artificial, aunque yo entiendo, creo que la inteligencia artificial puede ser útil. Hay una frase muy importante de un matemático que se dedicaba a la educación, ahora se me ha olvidado el nombre, se me olvidan los nombres, pero que decía, por ejemplo, la pedagogía, se refería a la pedagogía, mira lo que decía, o sea, la pedagogía le hace falta precisamente a aquel que puede prescindir de ella para impartir sus clases. Y creo que con la inteligencia artificial pasa algo similar. Si tú no tienes conocimiento profundo, pues lo que tú decías de que la inteligencia artificial te puede decir una cosa errónea, pero tú tienes que tener pensamiento crítico para detectarlo. ¿Cómo lo vas a tener si no tienes conocimiento, si tú mismo no has creado las bases para tener ese pensamiento crítico propio? Porque mi gran preocupación con la inteligencia artificial es que va a llegar un momento en que la gente pues se va a acomodar. O sea, el ser humano por naturaleza se acomoda. Y entonces se va a acomodar a esto y va a crearse una dependencia de esta inteligencia externa que es peligrosa. Yo entiendo que hay muchas cosas en las que es útil. Tú has dicho unas 3 o 4 cosas en las que me parece que son muy útiles. Te puedo decir 2 de ellas. Lo que me dijiste ahora de ¿cómo se llama? De la realidad virtual, me asombró verdaderamente porque ese tipo de aplicaciones no las concebía, pero sí son muy importantes. Creo que para el manejo de grupos grandes y personalizar la educación, todo eso es importantísimo. Pero yo lo que quería preguntarte es ¿qué opinión tienes tú sobre esto que te digo? De que no esté esto verdaderamente castrando una parte muy importante de la actividad que tiene que desarrollar una persona para crear ese pensamiento crítico, ser innovador, que es su propio esfuerzo. Yo creo que esto es algo que facilita el trabajo del maestro, indudablemente. Pero la pregunta es, ¿y desarrolla al estudiante como verdaderamente se requiere? Esa es una de las preguntas. Y la segunda, muy práctica, es si han desarrollado ustedes porque otra de las cosas que me ocurre con la inteligencia artificial es que yo veo que todos los días aparece una nueva aplicación. Uh-huh. Y entonces, tú con la experiencia que tienes, que veo que es muy amplia, si has desarrollado tú o si conoces, mostraste el material que ya lo tenemos ya nosotros, el de UNESCO, creo que es, ¿no? Es el de UNESCO. Y hay otros materiales también, pero yo no conozco ningún manual verdaderamente serio que explique cómo utilizar estas cosas. Eso
a mí me confunde un poco, porque Claro. yo necesito algo práctico en que rápidamente yo me lea algo en una semana y ya voy a tener idea de todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que me interesa y lo que no me interesa, pero estar todos los días viendo que salió tal cosa, salió tal otra. Y fíjate, y te digo una última cosa. Hoy leí que Sam Altman acaba de dar una conferencia y dijo una frase muy interesante. Dice, descubrir qué preguntas hacer será más importante que encontrar las respuestas por sí mismo. Y eso me asustó. Me asustó que lo diga el CEO de OpenAI. Entonces, y yo le añadiría eso. Descubrir qué preguntas hacer será más importante que encontrar las respuestas por ti mismo, pues hay una inteligencia artificial que lo puede hacer por ti. Y entonces Muy bien, muy buenas preguntas, Andrés, y reflexiones. Pues vamos una por una. La primera, estoy de acuerdo contigo completamente. Es decir, existen ciertos riesgos que tenemos que tomar en cuenta y el riesgo es cómo adaptamos la pedagogía y cómo, es decir, la inteligencia artificial no es respuesta a todo el dolor de enseñanza-aprendizaje, pero si somos, eh, si queremos innovar, ¿va? Pues vamos a tener que encontrar la manera, cómo utilizarlo, porque los alumnos lo van a utilizar, por supuesto, y se va a volver una parte integral, ya se está volviendo una parte integral de nuestro día a día, y nuestros alumnos tienen que aprender cómo utilizarlo de una forma correcta, ¿va? Cómo entender dónde hay sesgos, cómo entender cómo usarlo éticamente y cómo entender cómo utilizarlo para potenciar sus capacidades actuales. Y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Es decir, es muy diferente si el AI lo utiliza una persona que no sabe nada, entre comillas, ¿va? Porque no va a saber, es decir, ni siquiera va a saber preguntarle sobre lo que quiere saber y las respuestas que le van a dar van a ser de una calidad inferior, como cuando lo utiliza una persona que es experto. Ejemplo, yo hago investigación en temas de enseñanza, de emprendimiento, eso es un enfoque fuerte donde estuve los últimos 3 años, y por supuesto utilizo el AI en algunos momentos para preguntarle, oye, ¿dónde están ahorita las tendencias? Revísamelo. Y luego yo sé qué puedo utilizar y qué me hace sentido, pero ya tengo una expertise de 10 años, 15 años en ese ámbito, entonces sé discernir qué me hace sentido y qué no. Entonces me ayuda y automatiza algunas tareas que de otra forma yo tendría que ahí estar haciendo. Entonces, ahí es, yo creo que el punto, si enseñamos a los alumnos cómo utilizarlo de una forma ética, inteligente, integral, cómo discernir entre lo que es real y lo que no, nos puede ayudar un montón. Por otro lado, si los dejamos solitos a aprender cómo hacerlo, lo van a hacer mal. Y lo he visto con mis alumnos, claro. Imagínense una cosa interesante. Yo empecé a diseñar esas actividades utilizando AI en mis clases con un propósito pedagógico y con una metodología pedagógica con un objetivo claro de aprendizaje desde hace 1 año y medio. Cuando empiezo a hacerlo en mis clases, la respuesta de mis alumnos ha sido la siguiente. Jan, eres el primer profesor que nos obliga a utilizar la inteligencia artificial de una forma estructurada y clara. Porque en las otras clases nos dicen no la uses. Claro, la usamos aún así, pero la usamos mal, no sabemos cómo preguntar, no tenemos esa estructura que nos estás dando. Entonces ahí dije, a ver, espérate, aquí está pasando algo malo. Entonces yo empecé a hablar con todos mis profesores de emprendimiento y compartirles y decir, a ver, vamos a testearlo. No puede ser que un alumno de sexto, séptimo semestre de la universidad de licenciatura me dice, es la primera vez que yo lo utilizo en la clase guiado por un profesor. Todo lo demás tuve que aprender a solas, porque los profesores odian el AI porque piensan que los va a reemplazar. Yo no sé, ¿no? Entonces, ahí tienes una razón, pero una razón muy fuerte, pero no es la primera vez que sucede. Si vamos a algunas de las conversaciones de Sócrates, ¿no? Que dice, en uno de los diálogos dice, a ver, la escritura es un problema porque afecta la memoria. Si tú todo lo escribes, pues ya la gente va a dejar de utilizar la memoria. Estamos hablando más de 2000 años atrás que dijo algo así. Claro, y tenía mucha razón, ¿verdad? Tenía muchísima razón en eso.
no paró a la tecnología, en ese caso la escritura, de proliferar y de cambiar el mundo. Lo mismo pasó con las calculadoras de matemática, lo mismo pasó con el acceso a Internet y Wikipedia, en el acceso a fuentes secundarias, y yo creo que lo mismo va a pasar hoy en día, y lo vinculo con la segunda pregunta. La respuesta a la segunda pregunta es: no existe un manual hoy en día. Es decir, es algo tan nuevo que las universidades, por ejemplo, en Harvard existe un laboratorio de pedagogía que empezaron a desarrollarlo hace un año. Es decir, es nuevecito y intentan a ver cuáles son las formas de utilizarlo. En el TEC de Monterrey acabamos hace 6 meses de crear un instituto para el uso de la inteligencia artificial. Y está creando un manual y tenemos algunas como que cómo utilizarlo, cuáles son las consideraciones éticas, pero no existe en el mundo un consenso. Lo mismo, UNESCO creó esos reportes, pero el consenso no existe y tiene ciertos riesgos, ¿no? Precisamente esos, que si no sabemos utilizarlo y lo vamos a utilizar para todo, pues va a ser un problema. Entonces tenemos que ser nosotros los investigadores en educación, en pedagogía, tenemos que ser el punto de lanza de decir, a ver, esto sí funciona, esto, ojo, aquí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estás afectando el aprendizaje del alumno. Y por último, cuando a las diferentes fuentes, pues la verdad es un boom ahorita. Yo, a ver, diría, es una burbuja, ¿no? La burbuja de todo, para todo, hasta el vaso con el AI te van a estar vendiendo, ¿no? Todo está funcionando, todo es AI hoy en día. Hay que tener mucho cuidado con creer en ese tipo de burbujas. Existe como esa curva interesante de adopción de tecnología y que dice que es ese Gartner Hype Cycle, se llama, ¿no? El ciclo de creer que esto va a resolverme todo y luego vemos que está la decaída allá. Ahorita AI está ahí en la cimita donde mucha gente piensa, ¿eso va a resolver todo? Pues no. Algo lo va a resolver, algo nos va a facilitar, y nosotros como investigadores en educación, como educadores, pues tenemos que ser los que van a decir, sabes que aquí sí hace sentido y eso lo que me estás diciendo no me va a hacer sentido. Pero bueno, espero que en el tiempo corto que tuve de responder, pues hizo sentido mi respuesta, pero por supuesto es una conversación, híjole, que se está llevando a nivel global hoy en día, y las respuestas correctas, bueno, existen muchas respuestas, no sabemos cuáles son las correctas, ¿verdad? Pero lo vamos a entender. 10 años vamos a mirar atrás, vamos a decir, claro, ahí algo teníamos de razón, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor Jan. Gracias, Andrés, por el comentario. Pues tenemos ya por el tiempo que cortar esta interesantísima charla. Ya lo comentas, doctor Jan, esto da para muchísimo, para todo un congreso, tu charla. Sin embargo, pues tenemos ya en espera a nuestros demás invitados, y le pido a la maestra Luz Marina que haga, por favor, entrega del reconocimiento para ti a través de nuestra plataforma. Claro que sí, me permito hacer la entrega del reconocimiento que en este momento deberá de estar apareciendo por ahí en sus pantallas. Permítanme un segundito. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Ya les aparecen sus pantallas? Sí, ya. Sí, me permito darle lectura. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, José María Leiva Pérez Cajeme, de Providencia, Cajeme, Sonora, otorga el presente reconocimiento al doctor Jan Reak por su brillante participación impartiendo la conferencia Revolución Educativa, el aprendizaje adaptativo y su impacto en el aula, durante este 6º Congreso Académico Internacional de Educación Media Superior, CEBETA 197, Inteligencia Artificial y Educación, un enfoque adaptativo.
organizado por nuestro plantel el día 6 de febrero del 2025 y firma alcance nuestra directora, la doctora Clarisa Márquez Valenzuela. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Jan. Muchas gracias por la invitación y un placer acompañarlos en esa conferencia. Que tengan un excelente congreso.